ya lo estamos viendo con las elecciones, con el tema de la compra de votos, con los políticos pidiendo el voto a determinadas comunidades de inmigrantes. Estamos yendo hacia un callejón sin salida o hacia un precipicio, yo creo que es mejor un precipicio, en el cual vamos a caer de cabeza, porque nuestros gobernantes están huyendo hacia adelante. Buenas a todos. Hoy vamos a hacer el segundo capítulo de mi libro Inmigración, Realidad, Fenómeno o Problema, que es un ensayo que he sacado hace poco hablando de la cuestión migratoria, del modelo migratorio de inmigración masiva, y en el cual también no solo definimos el problema y las causas, sino además también proponemos, aunque hagamos en un futuro una segunda parte, un nuevo libro que sea solo las propuestas, pero sí proponemos ciertas cuestiones que habría que empezar a desarrollar de forma inmediata. Habrá gente que diga que estamos todo el día hablando de inmigración. Antes decían que estábamos todo el día hablando de no sé qué y siempre están así. He hecho un trabajo de investigación y obviamente si me dedico a escribir, porque soy escritor y además soy investigador, obviamente lo lógico es que si tengo un canal de divulgación de historia y de política, lo normal, y de actualidad, lo normal es que si saco un libro, pues detalle las cosas que he desarrollado en el libro, también en vídeos, porque el formato audiovisual es lo que más llega a la gente y porque así comparto, para la gente que no se pueda comprar el libro, comparto que puedan ver mis posicionamientos, de dónde los saco y demás. Así que yo creo que esto nos honra y es una cosa que obviamente, pues además teniendo en cuenta que es una cuestión principal de aquí dentro de unos años, pues es normal que nos centremos en lo que es importante para la gente. Vamos, es lo que nosotros pensamos. Bueno, y sin más dilación, metemos a nuestro querido Pau Jan, que está aquí. Hello. La gente dirá, ¿por qué tiene nombre de chino? No es por eso. Quiero leer sobre la aculturación precisamente la definición que hago en el libro, con vuestro permiso, ¿vale? He definido la aculturación muchísimas veces, en varios vídeos, en debates, en todos los sitios, pero me gustaría, leer exactamente la que tengo aquí. Por aculturación se entiende el proceso de cambio cultural y psicológico resultante del contacto entre grupos de diferentes culturas. Hay que tener en cuenta que, teniendo en cuenta lo de la cultura del país receptor y la del inmigrante que viene, hay que tener en cuenta que es el contacto entre la cultura supuestamente hegemónica del país receptor y la cultura que traen esos inmigrantes. Debido a la masividad, pues se crean determinados problemas y hay varias vías. Nosotros hemos usado a Berry para hacer el desarrollo de las vías o estrategias que hay con esa aculturación. Yo lo resumo muy, muy simple. Bueno, aquí obviamente se hacen dos preguntas para ver qué tipo de estrategia se ha tomado, que se considera valioso mantener la propia identidad y características culturales y se considera valioso mantener relaciones con otros grupos de la sociedad acogida. Entonces, si la respuesta es sí, es decir, si tienes un funcionamiento normal dentro de ese país y no creas problemas, no vives de forma separada y te dedicas a, pues a ayudar a desarrollar también esa sociedad, pero manteniendo tu cultura original, pues entonces sería integración. ¿Se consideraría valioso mantener la propia identidad y características culturales? Con la integración se mantendrían, es decir, esa persona está integrada en la sociedad, pero mantiene su cultura. ¿Considera valioso mantener relaciones con otros grupos de la sociedad? Sí, no viven separados de la sociedad. Entonces, la integración, cuando no hay la masividad que hay, pues sería lo ideal junto con la asimilación. Debido a la masividad que hay, tienden a agruparse y termina yendo hacia la separación, pero eso es otra cosa que no vamos a hablar ahora. Sobre la otra que sería positiva, desde mi punto de vista, o la que sería la positiva, es la asimilación, que es cuando la persona inmigrante renuncia a su cultura y toma la nueva, o sea, toma la del país receptor. Por ejemplo, sus hijos directamente serían españoles, no tendrían la cultura del país del que proviene él, por poner un ejemplo, ¿vale? Y esa misma persona también se molestaría en ser español, en aprender las cosas, la cultura, etcétera, y en formar parte de lo que es ser español en sí. Esa es la gente que desde mi punto de vista debería de poder obtener el DNI con el paso de los años. La gente que se ha asimilado a la cultura. Porque tú, aunque no crees problemas, aunque estés integrado, si no tienes la cultura española, no eres español.
Esa es mi forma de verlo y es lo que defiendo en el libro. Entonces, la asimilación sería esa. Entonces, la respuesta sería: ¿se considera valioso mantener la propia identidad y características culturales? No. ¿Por qué? Porque toman la del país receptor. Eso es. La del país receptor. ¿Y se considera valioso mantener relaciones? Pues en el caso de la asimilación, sí. Porque de hecho es que son parte ya. Eso son Son como una parte parte del país funcional, ¿no? De receptor. la Sí, sociedad. Vale. exactamente. Eso sería lo más positivo para mí. Y las más negativas serían la separación, que sí que mantienen su propia identidad cultural. O sea, la respuesta a la primera a la pregunta que está arriba sería sí, pero viven al margen separados. Por lo tanto, la respuesta a la segunda pregunta sería no. Eso. Os pongo un ejemplo. La gente dice, no, pero eso es mejor que... Eso sería, por ejemplo, los guetos islámicos. Sí. Mantienen su cultura, pero viven al margen de la sociedad. O sea, un gueto islámico sería producto de esa separación. Y puede ser muy problemático, claro. Es Y la que... cuarta, que sería la marginación o la marginalización, sería gente que no mantiene su cultura, pero tampoco toma la del país. Entonces son como un ejército de desarraigados, que los típicos que dicen no soy ni de aquí ni de allí, que lo único que hacen es crear un grave problema, porque no puedes tener millones de personas en tu país que no se consideran de ningún sitio y que viven de forma separada y normalmente en guetos terroríficos. Que es lo que pasa, por ejemplo, bueno, en Francia pasan las dos. Y en España van a empezar a pasar las dos. Sí. Entonces, de hecho, hay en sitios que ya están. O sea, que esto realmente es un problema bastante grave. Y quería hacer esta explicación. La gente dirá, pues menudo vídeo. Ya, pero es que esto es importante para entender el resto del libro y para entender nuestra posición. Yo voy a hacer todos los capítulos del libro, entonces una idea general de lo que explico la vais a poder tener. Obviamente está más detallado y en el libro salen las fuentes y todo. Algunas las ponemos en la descripción, pero bueno, y algunas las he dicho ya, de decir los autores. Me parece importante que se aclaren conceptos en este sentido. Y también, Pau, no sé si tienes el otro por ahí, Sí, sí, claro que sí. que esto lo hicieron ellos adaptándolo de un libro de Rojas Tejada. Ujú. O sea, Claro. esto está tomado de ahí los datos, yo lo cito todo bien, pero lo referencio bien, pero lo que es la imagen que vais a ver la han hecho Pau y sus chicos. Yo y mis chicos de edición. Ahí tenemos este mapa. Como podéis observar, se está Lo valorando. que pone ahí de mar, ¿vale? Que la gente no lo va a entender, es el modelo ampliado de aculturación relativa, ¿vale? Que son son unas visiones más modernas que las de Berry, que voy a leer. Este es un reciente modelo de aculturación psicológica que facilita un marco teórico contextualizado y sensible a las actitudes de aculturación de inmigrantes y autóctonos en España. Vale, a mí me parece interesante la cuestión de entender el ámbito público y el privado, y que la asimilación, la integración, la separación y la marginalización o marginación hay que entenderla también en esos ámbitos, de que hay unas comunidades que a lo mejor en el ámbito público pueden entender por una estrategia y en el privado por otro. O sea, en ese sentido me parece que se amplía la visión de Berry, me parece positivo, pero luego para lo que lo usan ellos, por lo menos los libros que yo he leído, creo que lo que hacen es justificar un poco lo que tenemos ahora, o lo Sí. intentan ellos. Entonces, fuera de lo que son los estudios, o sea, las estadísticas, ¿no? Las encuestas, etcétera, que hacen con respecto a determinadas cosas, creo que en algunos aspectos, por ejemplo, por lo menos de los libros que he detallado en la bibliografía, creo que solo sirven para intentar justificar lo injustificable. O sea, yo no estoy de acuerdo con las conclusiones que sacan en esos estudios, pero hay cuadros como este, por ejemplo, que son muy útiles, y hay cosas de las que dicen que también son muy útiles, ¿no? No siempre, bueno, prácticamente nunca puedes estar de acuerdo con todo lo que dice un autor. Hay que coger lo que te sirve y lo que no, desecharlo, ¿no? Y nosotros en mi libro pues hemos hecho eso claramente. Y esto simplemente es para que veáis, aquí por ejemplo sale cómo se valoran los ecuatorianos y los rumanos Ujú. y cómo los valoran los españoles, ¿no? De la visión que tienen los españoles. Y vamos a ver el cambio Sí. importante, ¿no? Que de unos a otros, pero aquí lo que me importa no es lo que dicen los españoles, eso me da más igual. A mí lo que me importa es la visión que tiene la propia comunidad sobre su separación, integración, asimilación, etcétera, ¿no? Y a mí eso me parece muy interesante. Los colores aquí, si no me equivoco, El gris es público y claro, el negro es privado, sí. vale, es que aquí no se ve muy bien, en el libro se ve mejor. El gris sería el público, ¿verdad? Sí, efectivamente. Vale, podemos ver los ecuatorianos, por ejemplo, en marginación, os Se podéis dar considera. cuenta.
que estamos hablando del 11,9. Eso sería en el ámbito público y en el privado un 4,1. Lo mayoritario aquí, por ejemplo, en la comunidad ecuatoriana, si vemos la columna de la izquierda del todo, sería la asimilación. Es decir, en el ámbito público, ellos apostarían por la asimilación. Esto no es ni integración, asimilación estamos hablando. Es decir, por coger los hábitos y las costumbres del propio país, de España, estamos hablando. Es una actitud muy positiva hacia el Eso país. sería muy positivo. Desde mi punto de vista, sería muy, muy positivo. En el caso de los ecuatorianos, podemos ver que en el ámbito privado, lo que prima por encima de todo es la separación. Es decir, que ellos dentro de lo que es su propia comunidad y lo que es su propia casa, ellos tienen una forma de entender cómo se relacionan tendente a la separación, lo cual eso es horrible. O sea, eso no es bueno. Eso no es bueno porque mantienen cosas de forma paralela como son en nuestra sociedad. Y eso unido a la masividad no es bueno. En la cuestión de los rumanos podemos ver que en el ámbito público, aquí no hay tanta diferencia, pero podemos ver que apuestan por la integración. Que bueno, que dentro de lo que cabe, pues no sería malo tampoco. Pero sin embargo, en el ámbito privado también lo mayoritario es la separación. Eso también sería un problema. Y me hubiera gustado conseguir estudios de Senegal y de Marruecos para ver cómo era el ámbito privado, que ahí donde Sí, porque, está mira, el por peligro aportar también. a esto, en el propio libro que podéis verlo, citamos un estudio sociológico, o sea, psicológico sobre la actitud que tienen hacia la cultura española rumanos, marroquíes y otra comunidad, que ahora no me acuerdo cuál es, creo que era una latinoamericana, creo que era colombianos, y los que menos querían adaptarse al ámbito público eran los marroquíes. Lo que pasa es que no se aplicaba las actitudes de aculturación de Berry, por lo tanto no se podían equiparar numéricamente unos a otros, pero sí que en términos generales se puede decir que es una de las comunidades que menos quiere adquirir las costumbres de aquí. Eso sí Y que estos dos casos son importantes porque si te fijas desde la visión de los españoles, si os fijáis en lo de la derecha, es integración y asimilación todo, sí, lo mayoritario. es increíble. Pero la realidad de lo que los rumanos piensan de sí mismos y los ecuatorianos no es eso. O sea, que incluso dos comunidades que son como de las que mejor se integran desde el punto de vista de los españoles, es así, imaginaos con las otras. Claro. Entonces, esto es bastante peculiar y por eso cuando me leí los libros al principio le tenía bastante rechazo, la verdad, pero luego aprendí a apreciar también determinadas cuestiones que por lo menos me parecen interesantes de tratar, ¿no? Para ver tanto la visión española como la visión que ellos mismos tienen, ¿no? De cómo son sus sociedades dentro de la nuestra. Claro, hay gente que no se da cuenta porque con este rollo ahora multicultural de que todo está bien, todo es aceptable, lo de fuera siempre es interesante y nunca es malo, no se dan cuenta de que esa separación puede acabar en situaciones tan graves como la que ya han mencionado de la islamización o con el rollo apátrida de gente totalmente separada, incluso económicamente de la sociedad, gente que se convierte en lumpenes, se convierten en lumpenes, en personas que no aportan a la sociedad y que además ni siquiera se sienten parte de nada y que generan masas de personas que generan problemas en las sociedades. Pues si nosotros lo que apoyamos es que continúe la masividad, de la integración pasaremos a la separación que ya existe y de la separación a la marginalización y además a la aparición de un Mira, de islamización. este tipo de estudios, quiero leer una cita, en este caso es de Marisol Navas, para que veáis lo que con estos estudios se está intentando justificar, pero que a mí me parece muy interesante leerlo, independientemente de que considero que sí que hay que hacer algo, no como ellos que justifican la inacción. Además afirman que el perfil de quienes llegan en busca de trabajo se transforma cada vez más en el de personas que van a permanecer aquí durante un largo periodo de tiempo y que incluso en muchos casos nunca van a regresar a su país de origen. Y están hablando sobre todo de la gente de Marruecos y de Senegal aquí, ¿vale? Estas personas que se implicarán cada vez en mayor número en procesos de reagrupación familiar, es decir, viene uno, reagrupación familiar y se los trae a todos. Tendrán progresivamente una mayor fuerza y representatividad, por ejemplo, en forma de asociaciones en nuestra sociedad. Es decir, están diciendo que al final se van a constituir lobbies de forma separada y que hay que tenerlo en cuenta y que habrá que integrarlos como lobby, o sea, como asociación. Entonces, ya lo estamos viendo con las elecciones, con el tema de la compra de votos, con los políticos pidiendo el voto a determinadas comunidades de inmigrantes.
estamos yendo hacia un callejón sin salida o hacia un precipicio, yo creo que es mejor un precipicio, en el cual vamos a caer de cabeza, porque nuestros gobernantes están huyendo hacia adelante. Y entender el concepto de aculturación, las estrategias y lo que está pasando, aclarar, o sea, esto es aclarar y definir conceptos, creo que es importante para poder crear conciencia crítica y para hacer que la gente piense en los problemas que hay, que ahora mismo ni se piensa, y además busquen soluciones y busquen organizarse para solucionar cosas. Y yo creo que esa es la labor que tenemos que hacer con este libro, y por eso estamos haciendo estos vídeos. No quiero alargarme mucho más, yo creo que este vídeo queda bien así, y ya me diréis qué os parece y si queréis que siga haciéndolo. Así que bueno, ya nos diréis. El próximo vídeo además será sobre el declive de justo la identidad española y de cómo estos choques están también teniendo efectos en todo esto. Así que os invitamos a verlo. Muchas gracias por vernos, chicos. Un abrazo a todos y, como digo siempre, a seguir dando guerra.